Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Continuando con nuestras actividades, les proponemos tomar en consideración en esta oportunidad una mirada distinta sobre el tema de la sangre. Cada vez que nos referimos a ella, automáticamente nos dirigimos hacia su naturaleza de tejido compuesto por plasma, por células de distintas características y funciones, como ya hemos visto anteriormente. Pero hay un aspecto que corresponde verlo de manera particular, y es que la sangre es el tejido que mayor cantidad de agua tiene. ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, a recordar, retomar algunos conceptos de la naturaleza química del agua que tienen importancia extrema en el comportamiento final del tejido en sí y de sus componentes. Un concepto que es importante resaltarlo, recordarlo, es que la molécula de agua, como es sabido, está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, pero estos átomos tienen una especie de desbalance eléctrico, dado que el oxígeno va a tener una delta, una diferencial de carga negativa, en tanto que los átomos de hidrógeno van a tener una diferencial de carga positiva. Esta situación genera que entre las moléculas de agua se produzca un acercamiento particular en el que los átomos de hidrógeno propician un acercamiento hacia el átomo de oxígeno de otra molécula. Ese tipo de interacción se conoce como puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, y si bien en sí mismo es un tipo de enlace débil, en la suma de millones y millones de moléculas constituyen, sí, ya un tipo de unión a tener en cuenta. Esto simplemente una síntesis de lo que se dijo recién, de cómo funciona. El puente de hidrógeno va a ser extremadamente importante, no solo en lo que hace a la naturaleza del agua, sino también de otros tipos de moléculas de gran importancia biológica, como es el caso del ADN. También esta circunstancia de polarización particular del agua es lo que le permite a que el agua pueda disolver cómodamente otros tipos de sustancias que son muy trascendentes en sus funciones, localización en biología. Son los alcoholes, los azúcares, aminoácidos, las proteínas. Y desde ya que todas las sustancias salinas se van a poder disolver convenientemente en el agua. Por otra parte, sí existen las sustancias lipídicas en general, que son de características hidrofóbicas, y sabiamente la naturaleza ha utilizado esta situación para, en la evolución,
ir desarrollando estructuras como las membranas celulares, compuestas por dos capas de lípidos que al tener un componente hidrofóbico y un pequeño componente polar, permiten que la doble capa lipídica de las membranas cierren una parte importante de su estructura al flujo hídrico, pero al mismo tiempo también permite una interacción y una estabilidad en estos medios altamente acuosos como son los de las células. Volviendo a nuestra molécula de agua, es importante tener presente que esa disociación leve que se produce, mínima, sin embargo, va a ser la base química de una escala que permite medir la acidez o la basicidad de las soluciones acuosas. Considerando que una molécula de agua se puede disociar liberando un protón y de esa manera se producen dos moléculas, una cargada positivamente y una negativamente. Se da la circunstancia, insistimos, en cantidades mínimas, de que el agua químicamente pura tiene una concentración de protones muy baja, del orden de 10 a la menos 7. Esa concentración se toma como referencia convencional, transformando la concentración matemática de 10 a la menos 7 en su valor de protones de concentración como el menos logaritmo de 10 a la menos 7, lo cual arroja el valor de 7 para el pH del agua químicamente pura. Establecido esto, de que el valor natural de pH del agua es 7, las modificaciones por encima de 7 o debajo de ese valor se van a caracterizar o definir como ácidas cuando son inferiores a 7 o básicas cuando son superiores, considerándose el valor de 7 como neutro. De esta manera un tanto extraña es cómo se construye la escala de pH desde 0 hasta 14. Repasemos algunos conceptos esenciales sobre esta temática, unas definiciones típicas. Ácido, sustancia que al disolverse en agua libera protones. Base es la sustancia que al disolverse en agua captura o neutraliza protones. Por otra parte, ácidos y bases pueden ser de dos clases, fuertes y débiles. Los fuertes son aquellos que se disocian completamente en agua, en tanto que los ácidos y bases débiles son los que se disocian muy poco, parcialmente en el agua. Otras definiciones o conceptos esenciales: ionización, el proceso por el cual una sustancia iónica produce los iones. El ion en sí mismo es cualquier partícula que tenga una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Anfótero,
o anfolitos son sustancias que pueden comportarse tanto como ácidos o bases. Electrolitos son todas las sustancias que al disociarse en el agua pueden conducir la corriente eléctrica. Y las definiciones clásicas, catión es todo ion positivo y anión es aquella partícula con carga negativa. Bueno, completamos. La disociación del agua puede generar un protón y un auxilio, pero en cantidades muy pequeñas. En esencia, la cantidad de protones generadas naturalmente es de 10 a la menos 7 y la de auxiliones también de 10 a la menos 7. De esto surge que justamente el pH que proviene de esta parte de la ecuación sea 7. Las soluciones neutras, ya dijimos, son las que tienen valor 7, o sea, una equivalencia de protones y oxidrilos. Las ácidas, las que tienen más protones, y las básicas, las que tienen más oxidrilos. Muy bien. Estimados estudiantes, vemos que hay una participación importante. Felicitamos a todos los que ingresan regularmente al aula y realizan las actividades que se ofrecen. También invitamos a aquellos que tendrán sus motivos justificados desde ya, pero les invitamos a que ingresen y regularicen sus actividades a fin de que el desarrollo del curso sea lo más provechoso para todos. Por otra parte, tener en cuenta que para la primera semana de octubre, fecha que vamos a establecer específicamente, se va a proponer una actividad integradora que va a estar basada en todo lo que se ha trabajado hasta ese momento. Particularmente, los tipos de ejercicios, problemas, cuestionarios. Todas esas actividades que se ofrecen a ustedes para que vayan consolidando los conceptos, los conocimientos adquiridos o simplemente recordados. Muchas gracias.